Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida al segundo vídeo de Procreate para niños. En el vídeo de hoy nos vamos a convertir en peluqueros o peluqueras, en dentistas, vamos a jugar con una linterna mágica que hace de día o de noche y sobre todo al final os propondré dos juegos que creo que son súper divertidos, así que prepárate bien. Descárgate todo el material que lo tienes aquí en la descripción de este vídeo. Tienes todos los archivos Procreate para hacer todos los ejercicios. Yo me callo ya y vamos al iPad. Bueno, pues ya estamos aquí en el iPad y aquí tenemos a Laura, que madre mía, qué cara más triste. ¿Cómo no va a tener cara triste si tiene unos pelos de loca? Así que ahora nos toca cortarle el pelo a Laura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues con la goma de borrar, porque hoy van a ser ejercicios sobre todo de borrar. Así que cojo el pincel que más me gusta, le pongo el tamaño que yo quiero y voy a empezar a cortarle el pelo. A ver, ¿qué le vamos a cortar? Vamos a empezar a cortarle el flequillo. Madre mía, pero es que, hija mía, si no ves nada, vamos a cortarte así, como los ojos por aquí. ¿Hasta dónde? Pues quito toda esta parte de aquí, ¿vale? Vamos cortándole por aquí, que te quede un flequillo bonito, por ejemplo, hasta aquí y hasta aquí. Bueno, vamos poco a poco cortándole el pelo. Ahora vamos a hacer el otro ojo, que yo lo voy a hacer así. A ver, la ventaja que tiene esto es que le puedes hacer el pelo que tú quieras. Si no le quieres borrar este pelo de aquí para que tenga así el ojo medio tapado, pues se lo dejas. Eso sí, yo le voy a hacer que se vea la orejita y este pelo de aquí se lo voy a cortar. ¿Lo ves? Bueno, ya está un poquito más arreglada. Vamos a empezar a cortarle el pelo. Pues mira, voy a empezar a cortarle el pelo por aquí. Pues vamos borrando. Vale, ya no tiene tantos pelos de loca. Vamos a ir este trozo de aquí, bueno, mejor. Le voy a borrar ahora, pues venga, esto de aquí, a ver, por aquí, estos pelos de aquí. A ver, madre mía, Laura, qué pelos de loca llevas. Oh, mira la oreja, pues mira que se te vea la oreja un poco. Bueno, vamos mejorando o empeorando, no lo sé, vamos a ver. Voy a cortar todo este pelo de aquí, voy borrando. Bueno, va mejorando. Laura ya está un poco más arreglada. Le voy a borrar esto de aquí. Ahora voy a cortar todo este pelo de aquí. Vamos a cortarle todo esto hasta aquí. Bueno, está un poquito mejor. Un poquito mejor. Voy a cortarle este mechón de aquí, que madre mía. Y este kikiriki que hacemos con él. Oye, mía, ¿sabes qué? Ya que lo hacemos bien, se lo corto todo. Y la verdad es que así que está muy guapa, pero yo le voy a dejar el flequillo súper bien. Te vamos a recortar un poquito por aquí, porque a mí me gusta que veas bien, porque tienes que ver todos mis tutoriales y si no, no te vas a enterar de nada. Así que aquí tenemos a Laura. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Madre mía, que es que ya no sé ni hablar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues una vez que le hemos cortado el pelo, le borramos la cara triste y aquí tenemos a Laura súper mona y súper divina con el pelo cortado. Bueno, pues comenzamos este segundo ejercicio. Si en el ejercicio anterior eras un peluquero o una peluquera de lujo, aquí eres un dentista que, madre mía, yo no sé qué le ha pasado a esta chica. En fin, Dios mío, qué dientes más horrorosos. Bueno, pues aquí tu tarea como dentista es limpiarle los dientes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues con la goma de borrar le vamos a borrar. Madre mía, ¿esto qué es? ¿Es un chicle? Esto es un cacho de lechuga. Aquí hay una carie. Madre mía, esto es otro chicle. Bueno, ¿sabéis qué? Todos estos dientes de aquí los ha pintado mi hija Lucy. Y la verdad es que le han quedado bien, pero también bastante asquerosillos. Así que vamos a empezar a borrar. Yo qué sé, venga, vamos a empezar a limpiar el diente. Ajá, vale, me gusta, lo voy a hacer más pequeño. Y vamos a limpiar todos estos dientes. Madre mía, por favor. Esta chica no se ha lavado los dientes nunca. Es que voy a borrar y le voy a dejar las palas aquí, los dientes aquí delante se los voy a dejar sin limpiar. ¿Sabes qué? Castigada por ser tan sucia. Porque es muy importante lavarse los dientes todos los días. Si no te lavas los dientes todos los días, vas a acabar como esta chica de aquí. Mira, qué horror. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues vamos a limpiarle un poco, ¿no? Las muelas aquí, rascando bien. Hasta aquí, por ejemplo, vamos a rascar ahora aquí, bien. Madre mía, por favor, qué tintas tiene la pobre. Vamos a terminar de limpiarle los dientes de abajo con la goma de borrar. ¿Y ahora qué hago? ¿Le dejo los dientes así o se los limpio? Mira, la verdad es que es tan sucia. Es que no puedes no limpiarte los dientes. Yo si fuera dentista y me viene así un niño o una niña, yo le dejaba los dientes de delante así para que aprendiera. Pero bueno, como tampoco vamos a castigar aquí a la gente, pues vamos a limpiarle los dientes. Venga, vamos a empezar por este de aquí, que es el que parece que está peor. Le limpio los dientes así, la tita viene un poquito aquí como la encía. Fantástico, pues venga, le termino de limpiar.
todo el diente hasta aquí. Y mira, ¿sabes qué? Te quedas con el cacho de lechuga aquí en los dientes. No, pobrecita. Se lo borro. Y has visto qué sencillo con la herramienta de borrar. Cómo nos hemos convertido en unos dentistas, vamos. Esto ha quedado de anuncio de televisión. En fin, espero que te haya gustado el ejercicio y vamos al siguiente. Bueno, pues aquí tenemos el tercer ejercicio que yo, te voy a ser sincero, este es uno de mis favoritos. Me encanta porque es precioso. ¿Qué es esto que estás viendo aquí? Pues ni más ni menos que una linterna. Una linterna mágica que te permite ver las cosas como son de noche, aunque sea de día. Ya verás qué guay. Le vamos a dar aquí a la herramienta de mover y este circulito, ¿lo ves? Yo lo muevo por las casas y se va viendo cómo son de noche. Madre mía, aquí hay una bombilla que está un poco mal, pero bueno, fíjate las casas. Madre mía, qué chulo, qué más cosas habrá de... Oh, Dios mío, este búho antes no estaba. La verdad es que se va... ¿Qué es esto? Aquí hay algo enorme, gigante, que antes no estaba. Ay, ¿qué será? Las estrellas. Mira, ¿sabes qué? Uy, se ven cosas. Mira, ¿sabes qué? Que esto no te lo voy a enseñar entero, porque hay un montón de secretos que quiero que los descubras tú con tu linterna de noche. Así que mira, yo me callo ya y paso ya al siguiente ejercicio, pero madre mía, que no te enseño nada más. En fin, linterna de noche, te toca a ti descubrir todos los secretos de este paisaje. Vamos allá. Bueno, y aquí tenemos ya el cuarto ejercicio de hoy. Este más que un ejercicio es un juego que quiero que hagas o bien tú solo o tú sola, o con tu padre, con tu madre, o con tus amigos, o con tu hermana, o con tu prima segunda del pueblo, con quien tú quieras. A ver, ¿en qué consiste esto? Hay que adivinar qué hay detrás de las siluetas. Sí, ya lo sé, algunas son muy fáciles, pero hay otras que, madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una nube llorando? ¿Una nube con mocos? No sé lo que es esto. Y esto, Dios mío. Yo, mira, te voy a enseñar cómo se hace. Te voy a enseñar 3. El resto los vas a tener que adivinar por tu cuenta. Vamos a empezar yo por los fáciles. Pues mira, te voy a enseñar este de aquí. ¿Qué crees que es este de aquí? Ponlo en la sección de comentarios a ver si aciertas. Y le voy a dar, a ver. Vale, perfecto. Y... un gato. Este era muy fácil, es un gato. Mira, sabes que te voy a enseñar los de la izquierda. Este de aquí, ¿qué es? ¿Es un corazón con nubes por encima? No, es una gallina. Y esto de aquí, madre mía, ¿sabes? Así visto así de lado, parece como un dragón con la boca abierta. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es. Es un loro. Bueno, pues este y la nube con mocos, vamos a llamarla así. Estos de aquí los vas a tener que descubrir por tu cuenta. ¿Cómo? Pues como te he dicho, con la herramienta de borrar y borrando, pero eso sí, tienes que intentar adivinar antes de borrar qué es lo que hay detrás. Así que vámonos ya al último ejercicio, a ver si te gusta. Bueno, y este es el último ejercicio de hoy, que más que un ejercicio es un juego. A ver, yo he de confesarte que estos juegos, todos estos ejercicios, yo se los enseño a mi hija Lucy, y el nivel 1 le ha parecido muy fácil. Ella tiene 9 años, casi 10 ya. Le ha parecido muy fácil. Simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues mira, coges un pincel, el que más te guste, un color rojo, por ejemplo, y lo que hay que hacer es encontrar del nivel 1 estas cosas de aquí. Por ejemplo, una súper fácil, yo qué sé, pues a ver, pues este árbol de aquí, ¿no? Pues este árbol de aquí, lo cojo aquí y digo, ¿qué árbol es? Este de aquí. ¿Lo ves? Y una vez que lo he encontrado, lo tacho. Bueno, pues tienes que hacer lo mismo con esto y con esto. Y eso sí, aquí viene lo divertido. Cuando termines el nivel 1, que sí, que es muy fácil, que ya lo sé, pues cuando termines el nivel 1, te vas aquí a los cuadraditos de aquí arriba a la derecha, ¿lo ves? Que son las capas, y donde pone nivel 2, le damos a esta cosita de aquí de la derecha, ¿lo ves? Este cuadradito que se hace visible o invisible, pues lo quitas y verás los objetos a encontrar de nivel 2, pero yo te los quito ya para que no los veas. Eso sí, te advierto que no son fáciles, ¿eh? De hecho, hay 2 que a mi hija Lucy le ha costado encontrar porque son realmente difíciles. Así que, en fin, serás capaz de encontrar todos los objetos de nivel 1 y sobre todo los de nivel 2, el nivel Pro. Vamos a ver si lo consigues. Ponlo en la sección de comentarios. Si alguno no lo encuentras, igual te ayuda alguien o quién sabe, igual hasta te ayudo yo. Pero ya veremos a ver cómo va la cosa.
Bueno, pues esto ha sido el resultado final. Estas han sido todas las lecciones que hemos hecho en la lección de hoy, en el vídeo de hoy. Si veo que este vídeo gusta mucho, haré otro vídeo con otras 5 lecciones que son súper divertidas. Así que si te ha gustado el vídeo, pon en la sección de comentarios: Jaime, me gusta mucho el contenido, quiero hacer más juegos y más ejercicios como esto. Así que yo me voy ya. Decenas de miles de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.